Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simeón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas y están sentados? Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los otros pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión, una persona que estaba enferma de cáncer de un pueblo de Michoacán, le dijeron: ¿sabes qué? Hay un doctor de tu pueblo que es muy reconocido, muy bueno para detectar el cáncer y sanarlo. ¿Por qué no vas y lo ves? Y se dirigió a la Ciudad de México, fue y lo miró. Esta señora venía de una familia pues de mucho dinero, tenía las posibilidades de pagar a cualquier médico, y fue con él. Y trabajaba este médico muy reconocido pues en un hospital oficial de la ciudad. Y cuando lo vio, pues él le dijo el diagnóstico que tenía, y la señora al final le dijo: no, ¿saben qué? Yo voy a pedir otras opiniones. Y él le dijo: pues con mucho gusto, usted es libre de elegir y de ver. Como esta señora era muy pudiente, dijo: no, pues ¿a dónde vamos? Pues aquí en México, al país donde vamos, vecino, pues es en Estados Unidos. Y me dijeron que en Houston hay los mejores médicos. Y esta señora se dirigió hacia Houston, fue a uno de los hospitales más reconocidos en cuestión de cáncer. Y bueno, el tipo de cáncer que tenía, ya la miraron, etcétera, etcétera. Al final le dieron el diagnóstico y le dijeron: bueno, sí, aquí le podemos hacer la cirugía. Y la señora dijo: bueno, acepto. Y simplemente le dijeron: señora, vamos a traer al mejor médico para el mal que usted tiene. ¿Está de acuerdo? Dice: pues sí, yo confío en ustedes, este es el mejor hospital. Y bueno, ¿qué pasó? Dicen que cuando tenían ya la consulta para finalizar la cirugía, le iban a explicar a ella el tipo de procedimiento que iban a hacer. Estaba el médico americano que estaba allí explicándole, y le dijo: pues me va a acompañar otro médico porque yo no soy experto y lo puedo llamar. Y dice: ¿y sabe su idioma? Y ella se puso contenta y dijo: ah, claro, que venga. Y cuando va entrando el médico, y se dio una gran sorpresa, que era el mismo médico que había visto en el hospital público de la Ciudad de México. Y se quedó: ¿cómo? ¿Qué es usted? Y le dijo: sí,
dice, pues, ¿por qué no me hace la cirugía en México? Dice, no. Dice, allá le salía algo en pesos, acá le va a salir en dólares. Y bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Precisamente se me vino esta historia porque a veces no valoramos la riqueza que tienen las personas. No valoramos los talentos, no valoramos la riqueza que hay en medio de nosotros, de nuestro pueblo. Hoy Jesús, vemos que su pueblo, su gente, no lo reconoce o pone en duda su sabiduría, pone en duda quién es Él. Ya veíamos anteriormente, en el día domingo, cómo la gente se cuestionaba de allí cuando Jesús estaba en medio del mar, cuando decía, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar los obedecen. ¿Quién es? Y hoy, precisamente hoy, viene otra pregunta que hace aquí en el Evangelio de Marcos, que empiezan a decir, pues, ¿de dónde le viene esta sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿De dónde viene? Si nosotros conocemos sus familiares, sabemos que es carpintero, sabemos quiénes son sus vecinos, sabemos dónde creció. Y allí hay como un menospreciar lo que Jesús hacía. En lugar de llenarse de gozo, de alegría y de decir, qué hermoso, qué bello, mira qué sabiduría. Yo creo que realmente este es el Mesías, que realmente esta es la persona que Dios ha enviado para guiarnos al camino de la salvación de la vida. Bueno, aquí hay un dudar, un cuestionar. Y esto nos puede pasar también a nosotros en nuestro caminar diario de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Aquí Jesús dice, pues todos honran a un profeta, menos los de su tierra. ¿Y qué es lo que pasa también dentro de la iglesia? A veces aquí yo me pregunto y digo, pues, ¿por qué no creen en Jesús? Y no estoy hablando de los ateos, no estoy hablando de la gente mala, no estoy hablando de la gente que está alejada de la iglesia. Hablo de los seguidores de la iglesia. A veces yo me pregunto y digo, ¿por qué no entendemos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, los seguidores de Jesús? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los que decimos que seguimos a Jesús? Jesús está extrañado de su incredulidad, de esta gente, que es gente religiosa, es gente que ve los milagros que Jesús hace, es la gente que escucha la palabra que Jesús predica, pero no le creen. Y esto pasa, como les digo, en la gente que va a la iglesia, aprendemos la Biblia, la leemos, pero a veces yo me pregunto, ¿por qué no creemos en esa palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos sucede? Es Jesús que nos dice, ama a tu enemigo. El mandamiento más grande es el amor. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Es Jesús que dice, quiero que me reconozcas en el hermano, en el pobre, en aquel que está enfrente de ti, en tu vecino. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces cuando vemos al pobre, le hacemos mala cara y nos volteamos. O a veces no oramos por la persona que menos nos agrada, quizás el vecino que no nos agrada, y no vemos el rostro de Dios. No nos damos la oportunidad de crecer en nuestra fe. No nos damos la oportunidad de decir, realmente aquí está el rostro de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos podemos volver expertos de estudiar la palabra de Dios, de entenderla, de creer que entendemos la palabra de Dios, pero realmente no descubrimos el mensaje que la palabra de Dios nos está dando. Que Dios nos da una oportunidad a todos los demás, a todos nosotros, para crecer en el amor. La mentalidad de Dios no es la mentalidad de que tiene el mundo. Por ejemplo, si Jesús nos dice, tú quieres ser el primero, tú quieres ser el más importante, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacerte el servidor de los demás.
tienes que hacerte el último, tienes que hacerte el humilde, el sencillo. Pero a veces no lo entendemos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ocupar los primeros lugares, queremos la atención, queremos que nos den el crédito y la importancia del trabajo que estamos haciendo. Es Jesús que nos dice, te traigo un mandamiento nuevo, y un mandamiento que te digo, no, pues es el amor, pero que no ames solamente a los que te aman. Dice, ama a tu enemigo, ama a aquel que te cae mal, aquel que no te agrada, aquel que quizás habla de ti. Es aquí que Dios nos da la oportunidad para crecer en el amor. Pero humanamente hablando, ¿qué es lo que decimos? No, ¿cómo voy a amar a esa persona que quizás ha hablado de mí? ¿Cómo voy a hablar a esa persona que es desagradable, que yo trato de ser buena gente, buena persona, y me voltea la cara? Pero aquí es precisamente, este es el reto de seguir a Jesús, de amar a Jesús. Estás aquí, el reto de ser cristianos. Esta es la mentalidad que tiene que tener nosotros los cristianos, que estamos llamados a ser santos, a darlo todo. ¿Pero qué significa ser santos? ¿Sí? Vivir cada día, pues esta palabra de Dios, dar lo mejor de nosotros. ¿En qué? En humildad, en sencillez, seguir los pasos de Jesús. ¿Sí? No es suficiente nada más conocer la palabra de Dios. No es suficiente hablar de Dios. Aquí lo que nos invita hoy la palabra de Dios, pues es reconocer a Jesús. ¿En dónde? Reconocerlo en la Escritura, reconocerlo en los milagros que hace día a día, reconocer a Dios en las bendiciones que vemos todos los días. Pero también es aquí el reconocer a Jesús en el rostro del pobre, en el rostro del hermano que no me agrada, que quizás es intolerable para mí, pero es aquí el Señor que me invita a hacer la diferencia. Es el Señor que me invita a ser su discípulo y te dice, ven y sígueme, ven. Ven para transformar este mundo de odio, de coraje, de egoísmo, en un mundo de amor, en un mundo de comprensión. Te invito a que seas parte de llevar esta palabra de amor, de misericordia al mundo entero. Así sea. Amén.